Tertulia musical, poesía e historia les trae nuevamente un relato sacado de la vida real. Y este relato lleva por nombre La mujer que desapareció. Cuando escuché esta historia, no pude sino sorprenderme por los hechos que me fueron narrados, y no por una tercera persona o bien porque lo hubiera leído o escuchado en algún sitio. Nada de eso. La narración me fue hecha por quien fue la protagonista. Como toda historia que se cuenta en torno a lo que se le ha llamado hechos sobrenaturales o bien de historias de espanto, como se dice en México, no hay forma de comprobar todo lo que sucedió, pero eso no es lo importante. Lo realmente importante es que los hechos sí sucedieron y ni los más escépticos los pueden cuestionar. Año de 1949 y el México de ese entonces era un México netamente rural. La población del país era de 25 millones de habitantes y hoy la Ciudad de México contaba con una población de 3 millones de habitantes. Y en ese México existía y existe el pueblo de San Juan de Aragón y la historia inicia así. Era el día 25 de agosto del año de 1949 y el reloj marcaba las 12 del día. Para esa hora el calor estaba mezclado con unas nubes que anunciaban que llovería seguramente por la tarde. Atizando el tlecuil, hoy algunos dirían fogata, con pequeñas ramas y boñiga de vaca, se encontraba una mujer que con un llanto apenas perceptible al oído, y de no ser porque de sus ojos brotaban lágrimas, pocos o casi nadie se hubieran percatado que lloraba. En su comal de siempre estaba ya cocinando el arroz y a los frijoles solo les faltaba hervir un poco más para que se pudieran comer. Estaba por concluir de echar tortillas en el comal y así todo estaría listo para dar de comer a sus hijos cuando llegara Ángela, la muchacha que se haría cargo de los niños en su ausencia. Estando en cuclillas y a punto de terminar de recoger los utensilios que había ocupado para la preparación de la comida, recordó que debía apresurarse para poder llegar al lugar en donde su esposo se encontraba, pues el camino era largo. De pronto, al levantar la vista y sin haber hecho ruido alguno, frente a ella estaba una mujer de pequeña estatura, quien vestía absolutamente de color negro y se cubría la cara con un velo como se estilaba entonces en las mujeres que asistían a la iglesia. La mujer, al entrar a la pequeña cocina, dejó salir de su garganta un prolongado lamento, como si estuviera muy cansada después de una larga caminata, y este fue así. A mi madre no le causó miedo alguno la presencia de la mujer, ni se hizo pregunta alguna de por qué la pequeña cortina que se encontraba a manera de puerta no hubiera sonado, dado que era muy ruidosa cuando alguien la atravesaba, pero esta vez guardó silencio. La mujer, al ver a mi madre que lloraba, le preguntó con una voz suave y de buen trato: ¿por qué lloras? Y mi madre respondió que a la 1 de la tarde iban a operar a su esposo por un dolor intenso en la pierna derecha a la altura de la rodilla, y que los doctores creían que debían cortarle la pierna y que solo al momento de la operación sabrían si podían salvarla o no. La mujer nunca se movió del lugar en el que se había aparecido y nuevamente le preguntó a mi madre que a dónde iría a verlo, y mi madre le respondió que al hospital en donde se encontraba mi padre, que éste se ubicaba en Tlalpan, que para esos años era una proeza llegar a dicho lugar saliendo del pueblo de San Juan de Aragón. El trayecto era al menos de 3 horas y con la lluvia que se avecinaba podrían ser hasta 4 horas para llegar al destino. De pronto mi madre se percató que no le había ofrecido siquiera que se sentara y le acercó una pequeña silla que la mujer rechazó diciendo que llevaba prisa. Acto seguido le dijo a mi madre: encomienda a tu esposo al Sagrado Corazón de Jesús, porque él estará en la sala de operación. Y agregó: tu esposo saldrá bien de la operación y no habrá necesidad de que le corten la pierna. Tu esposo es un buen hombre, así que debes rezar y ya no llores. Tu esposo volverá a casa sano. Mi madre me comentó que después de escuchar las palabras que la mujer le dijo en tono suave y pausado, una gran tranquilidad la invadió y se sintió confiada
como si todo estuviera resuelto y ya no hubo más miedo ni llanto de su parte. Se acercaba la hora en que Ángela debía llegar para cuidar a mis 4 hermanos, y sin más, mi madre le preguntó a la mujer que de dónde venía, y ella le respondió: vengo de muy lejos, y el lejos lo prolongó mucho, como si el lejos fuera el infinito. Y ante esa respuesta, mi madre le dijo: debe estar usted muy cansada, y acto seguido le ofreció un jarrito con agua que la mujer aceptó. Mi madre le dijo: espéreme, en un momento le traigo el agua, y salió de la cocina, que era de adobe, y cruzó la cortina que anunciaba la salida o entrada de las personas, pues el pequeño barrito en donde se encontraba el agua fresca para beber estaba en un lugar cercano a los 3 metros de la cocina. Mi madre regresó en menos de un minuto llevando el jarrito con agua, y al entrar en la cocina, la mujer con la que había conversado había desaparecido. Cuenta mi madre que ella salió de forma apresurada de la cocina y la buscó en el llano, que era entonces San Juan de Aragón, pues las casas estaban dispersas unas de otras y carecían de bardas, y se podía ver fácilmente a las personas que caminaban por el pueblo, pero todo fue inútil. La mujer había desaparecido. Mi madre inició su viaje rumbo al hospital y llegó a él justo cuando el cielo descargaba una torrencial lluvia que opacaba la luz en la calle. Pidió ver a mi padre, pues la operación había sucedido durante sus horas de traslado, y le llevaron a la cama en donde reposaba mi padre aún inconsciente, y el médico que había realizado la operación, junto con la enfermera que le acompañaba, le dijeron que había sido un gran éxito la intervención y que todo estaba bien, y que no se preocupara, porque su esposo volvería a caminar de manera normal. De pronto, mi madre se dio cuenta que en la cabecera de la cama en donde mi padre reposaba se encontraba la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, a quien la mujer le había dicho que encomendara en sus rezos a mi padre. Cuando el médico se despidió de mi madre, le dijo sonriendo: al parecer hoy es el día de los milagros, pues una señora vino a colgar en el quirófano una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y hasta ahora no sabemos quién era ella, y nadie la conoce y nadie la ha vuelto a ver. Buenas tardes.